De Primera Página, ampliando este panorama de lo que será el 2025 para el país, también para la región en materia económica y sobre todo de petróleo, que es un tema que tiene en este momento los ojos del mundo puestos sobre el petróleo. Para eso me acompaña Oscar Doval, él es estratega financiero, además director de Rendivalores, Casa de Bolsa, está con nosotros para conversar de este tema. Un repaso de lo que fue el 2024 y también de lo que será este primer semestre del siguiente año. Bienvenido a Primera Página. Gracias, Luciana, por la invitación. Qué bueno estar contigo. Bueno, hablemos de lo que fue este año 2024, por lo menos en Venezuela. Fue un año electoral y aunque, bueno, simplemente el ciudadano lo ve en lo que le impacta en lo cercano, bueno, en el bolsillo, en los precios de la comida, de los productos, quizás ese ambiente preelectoral, luego hechos violentos que ocurrieron luego de las elecciones presidenciales, pero hay un más allá, también hay un más allá que tiene que ver con las grandes industrias, con el sector petrolero, con el sector económico, un poco más pesado, no es lo que se diluye entre el ciudadano, pero también las decisiones que se toman allá arriba terminan afectando aguas abajo. ¿Cómo fue el comportamiento de ese sector económico y petrolero en este año electoral particularmente? Fíjate, esto fue un año de crecimiento económico, como ha venido pasando desde el 2020, 21, 22 y 23. Un año de crecimiento que se dividió en dos bloques. Y ahorita la gente me va a decir, bueno, tú eres cínico porque yo no vi ningún crecimiento, porque yo no vi que tuviera más billete en el bolsillo, no vi que tuviera más platica, como hubiera podido pasar en el año 2022. Por eso la pregunta de lo que no se diluye en el ciudadano, sino lo que sucede más arriba. Lo que sucede más arriba. Desde el punto de vista macroeconómico de agregados, que es lo que sienten los economistas o lo que sienten quizás las cifras, los números, y que le da a la gente, bueno, eso, una impresión de, bueno, la gente dice, o los economistas dicen que hubo crecimiento, pero yo no vi platica. Bueno, sí, un año de crecimiento, pero un crecimiento modesto. ¿Modesto en comparación con qué? Recordemos todos que en el año 2022 sentimos algo de platica en el bolsillo. Después de una sequía muy grande en los años anteriores, por fin vimos algo de platica, empezó a moverse la calle, hubo cierta actividad o activación del sector comercial, algo también de hidrocarburos que estabas mencionando. Bueno, eso fue un año, un crecimiento del 12%, del 12 a 14%, y el gobierno puso unas cifras más altas todavía. ¿Qué es lo que pasa? Si tú comparas ese crecimiento con lo que ha habido este año, que probablemente sea entre 4 y 6%, según dicen algunos organismos como la CEPAL, que acaba de publicarlo ayer, que fue un año un crecimiento del 6%, eso no se traduce, fue un crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿okay? Una ilusión monetaria, puede ser una ilusión en cifras, pero a nivel de bolsillo, una desilusión. Pues nosotros nos vimos como ciudadanos, pues tampoco una actividad económica exultante. Tú acabas de decir una cosa clave. Antes de las elecciones del 28 de julio, hubo incluso cierta expansión monetaria, o sea, la gente estuvo un poquito mejor. Después de las elecciones, por todo el tema de incertidumbre que ha habido, expectativas, etcétera, ha ocurrido dos fenómenos por separado. Uno, que la actividad comercial se frenó, o sea, ralentizó un pelo, sobre todo el tercer trimestre del año. Ha mejorado un pelito, una cosita chiquitica ahorita en las Navidades. Señalan los analistas de este ramo que es un poco natural porque es la época decembrina y es un comportamiento que quizás no responde postelectoral ni relacionado a esto, sino que naturalmente en diciembre el venezolano hace un esfuerzo. Sí, hacemos todos un esfuerzo por comprar una cosita, comprar un ingrediente de las hallacas, comprar un regalito, eso es así, de todos los estratos sociales. En el tercer trimestre, o sea, inmediatamente después de las elecciones, ciertamente por la incertidumbre política, una ralentización de la economía, y eso lo sentimos todos. Bueno, la actividad comercial no estaba tan buena como antes de las elecciones, y aparte de eso, empezó el fenómeno que hemos vivido también de la incertidumbre cambiaria. O sea, empezó una devaluación gradual del bolívar, y bueno, mira, que nos ha acompañado casi hasta el día de hoy. También como un producto de que, bueno, el dólar oficial no se trasladó de alguna forma en el ritmo que debía ser a lo que era la realidad nacional inflacionaria. Esto es un pelo complicado, voy a tratar de decirlo sencillo. Y de alguna forma también la gente empezó a tener miedo, porque las divisas podían tornarse mucho más caras. La gente empezó a comprar divisas también para arbitrar, o sea, comprar barato y vender caro, y todo eso en conjunto hizo que se desplazara la tasa paralela importantemente. Esos son factores todos que producen incertidumbre, inquietud y que no ayudan para nada a la economía nacional. Entonces, ciertamente, tú lo dijiste muy bien, dos bloques preelectoral, un bloque postelectoral y, bueno, ciertamente un crecimiento modesto, digo a la gente, modesto, que no se ha traducido necesariamente en que tengamos todos platica en el bolsillo. No, cuando se habla de ese crecimiento en el Producto Interno Bruto, ¿habría alguna forma de que llegara a una traducción per cápita? ¿Va a llegar, ese crecimiento va a ser sostenido? ¿Cuál es la proyección para lo que será el siguiente año ya con este comportamiento de cómo ha venido la cosa? Luciana, depende mucho. Venezuela es un país
Y cuando la gente me escucha en los medios, Venezuela es un país productor de petróleo, porque mucha gente dice, bueno, porque no diversificamos la economía. No, y hubo un impulso durante este año por la exportación no petrolera también en materia de comercio, de producción y de transformación. Pero es pequeñito en comparación con el petróleo. El 90%, vamos a ponerlo en una cifra, 95% de hecho, de los ingresos que se dan en Venezuela son por exportación, ¿ok?, de hidrocarburos, ¿ok?, de petróleo fundamentalmente y derivados del petróleo. Va a ser difícil que en los próximos años hagamos una rotación enorme y vivamos de la exportación de cangrejos y la exportación de camarones, que son, por cierto, rubros muy buenos de exportación venezolana. O sea, ojalá se diera, pero no es tan fácil desde el punto de vista de desarrollo de infraestructura y una cantidad de cosas que necesitamos para poder ser un país diversificado económicamente. Todos somos un país de petróleo y hidrocarburos, hasta que Venezuela no se dé, Luciano, un aumento sustancial de la producción petrolera y en consecuencia una exportación importante de petróleo, nosotros nos vamos a ver una mejora que sea realmente importante como para la que la gente sienta, mira, esto ha sido, este año de crecimiento va a ser mágico. Nosotros hemos estado en los últimos 3 años, le recuerdo a la gente las cifras, entre 700.000 y 900.000 barriles. De eso más o menos la tercera parte, poquito más, se consume internamente. Combustible, las cosas que consumimos los venezolanos. Y del resto se exporta, ¿okay? Además una parte de descuento y una parte para pagar deuda. Que básicamente conocemos quién es el principal cliente de ese petróleo venezolano, pero antes de llegar a esta parte del continente, vamos a quedarnos un poco en la región porque también hay un tema que tiene que ver con el vecino, con la Guyana Esequiba, y este tema de las plataformas petroleras, todo este tema de la faja, y también ha habido como una competencia que algunos analistas han considerado no sana con estas transnacionales y este vecino que tenemos muy cercano. Entonces, antes de empezar a hablar de ese vecino que está en el norte, hablemos un poco de esta situación y de esta explotación que ha tenido Guyana y que de alguna forma ha perjudicado en la región a lo que es Venezuela con otros países, otros clientes que no son los Estados Unidos. Básicamente lo que ha hecho el descubrimiento de los yacimientos de Guyana es desviar la inversión extranjera. ¿A qué me refiero? Si hay otros países productores de petróleo, incluyendo Venezuela, que antes recibían, incluso antes de las sanciones recibíamos, ingente cantidad de dinero para inversión y desarrollo de infraestructura. Recordemos que la mayoría de las inversiones que se hacen en el sector petrolero no tiene que ver directamente con lo que el gobierno mete ahí de real. Tiene que ver con las multinacionales que tienen concesiones, que mantienen sus instalaciones o las mejoran. Entonces, muchas de esas multinacionales, por el hecho de las sanciones y por el hecho de que tienen la alternativa de Guyana, decidieron desviar sus inversiones hacia Guyana Esequiba por razones políticas fundamentalmente, y allí están focalizados para el desarrollo de infraestructura. Más Guyana hoy en día, por la producción que tiene, no es un competidor para Venezuela. Todavía. Eso no quiere decir que en los próximos 5 años no pueda hacerlo. Bien, señor Oscar, ha tocado la palabra sanciones, una palabra que ha ido y venido a lo largo de estos últimos años acá en la economía venezolana, también los más recientes anuncios, los resultados de las elecciones en Estados Unidos, pero en torno a las elecciones, bueno, la reciente ley Bolívar contra ley Simón Bolívar en respuesta desde el Parlamento venezolano a este anuncio desde una parte del poder de los Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo ver esto que a veces quizás se ve un poco borroso? Bueno, sí, una ley, una respuesta, sanciones. Quizás en el ala política, cuando se escucha la palabra diálogo, quizás dicen, no, yo no creo en el diálogo, unos sí creen, otros no, pero es una palabra que suena con mucha frecuencia. Entonces, en la parte económica, la palabra sanciones da vueltas. ¿Cómo leemos este resumen? ¿Cómo hacemos esto de la ley Bolívar, Simón Bolívar y sanciones en este momento, ya cerrando este año 2024 con los resultados que ya conocemos alrededor del mundo? Fíjense, yo no soy un analista político, sí soy un analista económico, y te puedo asegurar algo, Luciana, sin ningún tipo de pasión a favor o en contra del gobierno actual. Las sanciones históricamente, no en Venezuela, en todo el mundo han sido una calamidad económica, no para los gobiernos, sino para la gente de a pie que está debajo. ¿Por qué razón? Porque las sanciones de los Estados Unidos, porque no estoy hablando de las sanciones de la Unión Europea, quizás no tanto de los otros países, pero las sanciones de los Estados Unidos fundamentalmente son de carácter económico, no son de carácter político, no es que juzgan los gobiernos, no. Aparte de eso, lo que se dedican es definitivamente a bloquear económicamente un país. Si tú bloqueas económicamente un país, ciertamente el gobierno tiene menos plata, pero es que el gobierno no está aislado, tiene menos plata todo el mundo. El sector privado, la economía, el ciudadano a pie. Entonces, si tú por castigar, ¿okay?, a un gobierno, que es lo que pasa con nuestro vecino del norte, que no te parece que deba estar, que puede ser el gobierno de Nicolás Maduro,
tienes que castigar a 30 millones de venezolanos. Yo no sé qué tipo de elemento hay allí todavía, es que no lo entiendo desde el punto de vista de política exterior, porque Cuba lleva 62 años sancionado, Irán lleva 50 años sancionado, Corea del Norte también una catajarra de años sancionado, y yo no he visto cambios políticos en ninguno de esos tres países que te acabo de mencionar como ejemplo. Entonces, los tres países, por ciento, asfixiados económicamente por las sanciones norteamericanas. Entonces, claro, yo como venezolano, y te insisto, Luciana, sin pasiones políticas, yo como venezolano me siento agredido por las sanciones. Pero si me voy a las cifras, más allá de mis sentimientos, porque eso son cosas subjetivas que uno puede sentir, ¿no? Si me voy a las cifras, si hoy Venezuela no estuviera sancionada, podríamos estar tranquilamente en 1.500.000 barriles diarios. Y estamos pegados en 900, amiga, estamos pegados en 900. Vamos a hablar del pronóstico de lo que van a ser estas sanciones, estas medidas coercitivas económicas contra Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos para este año 2025 a la vuelta